finales del siglo XVIII, y a pesar de los esfuerzos centralizadores de los Borbones, España se hallaba aún prácticamente dividida en distintas regiones que contaban con su administración y legislación particulares. Las comunicaciones no habían conseguido borrar estas fronteras interiores y cada región vivía lejos de la capital, replegada en sí misma, con sus costumbres y tradiciones. La capital del reino es Madrid, que cuenta con 500 calles, 42 plazas, 7.400 casas y 183 iglesias y conventos. Escogida por su situación en el centro de la península, por su clima sano aunque duro, había quedado un poco al margen de las corrientes económicas, transformándose en una villa de cortesanos, funcionarios, ricos ociosos, pretendientes aventureros, artesanos modestos y campesinos que cada día, más allá de las verjas del Buen Retiro, cruzaban la ciudad al alba camino del Palacio Real o a trabajar en las casas de la villa y en los campos vecinos. Por estos años en que un siglo agoniza y nace otro, se realiza un esfuerzo para modernizar la corte. Es el conde de Aranda, ministro de Carlos III, quien lleva a cabo tal tarea. Se alzan fuentes monumentales, se crea un observatorio y un jardín botánico, y se limpia y urbaniza el Paseo del Prado, plantando árboles y haciendo surgir magníficas fuentes como las de Neptún, Apolo y Cibeles. En la parte más alta de la villa se hallan los palacios de la aristocracia y la gran mayoría de los conventos, separados entre sí por estrechas calles con edificios de madera y adobe. Los barrios del Rastro, Lavapiés y Maravillas, vecinos al río, son famosos por sus praderas que corren junto al Manzanares, lugar favorito de citas, bailes y meriendas, en las que se mezclan aristócratas y majos, menestrales y toreros, gente de todo rango, que desde la caída de la tarde animan sus riberas hasta ya avanzada la madrugada. Esta villa de Madrid, que apenas roza por entonces los 300.000 habitantes, cuenta también con dos teatros de prosa, el de la Cruz y el del Príncipe, donde se dan cita personajes significados de la corte. Hay también cafés de toreros como el del Ángel, o la Botillería de Canosa y la Fonda de San Sebastián, donde se citan los ingenios de la villa, y otros de menos fuste, llenos durante el día por una nube de recién llegados a la busca de empleo, un trabajo o un puesto cualquiera. Entre todos destacan principalmente los majos, gente de vida alegre, y los que aspiran al servicio doméstico, trabajo que ocupa a cerca de 200.000 personas, en su mayor parte en casa de familias importantes, un poco porque en ellas se mantiene la tradición de una servidumbre numerosa y un poco también porque nadie prescinde de un servidor criado en la familia. Sin embargo, aunque son profundas las diferencias que separan a unos españoles de otros, hay un fondo común que les une, cualquiera que sea su condición social: su deseo de vivir, su actitud ante la vida, razón fundamental de su modo de ser, de su existencia. En octubre de 1788, a la muerte de su padre Carlos III, comenzaba a reinar Carlos IV, manteniendo en la Secretaría de Estado al conde de Floridablanca. Los primeros decretos de su gabinete fueron oportunos y recibieron la aclamación general.
Se disponía en ellos la baja en el precio del pan, supliéndose la diferencia a costa del erario real. Tales decretos hicieron popular al nuevo gobierno, sobre todo entre las clases humildes del campo, que sumaban por entonces 6 millones de españoles. Aunque de una región a otra sus caracteres variasen, puede decirse que la mitad de estos campesinos eran pequeños propietarios o granjeros, en tanto que la otra mitad trabajaba a jornal los campos. Tan orgullosos como pobres, constituían la espina dorsal de la nación, mas desgraciadamente la ignorancia y la rutina les hacían repudiar cualquier innovación, no aceptando sino aquello que sus abuelos habían consagrado con el uso. Tras la proclamación del nuevo rey, se convocaron las Cortes de Castilla. El pretexto era la jura del primogénito como príncipe de Asturias. Pero Floridablanca aprovechó la ocasión para preparar reformas importantes y abolir el auto acordado por Felipe V, excluyendo a las hembras de la sucesión a la corona. El rey aceptó la propuesta, aunque el documento no fue publicado por entonces, y las Cortes se disolvieron tras acordar la limitación de los mayorazgos y las facultades del honrado concejo de la Mesta. Contrasta esta pacífica actitud con el ardor revolucionario de las jornadas que en Francia estaban a punto de desarrollarse. Luis XVI, de sangre borbónica y sajona como Carlos IV, había comenzado su reinado con reformas que le habían hecho popular. Mas como en España, a él ya se había sucedido una grave depresión, motivada sobre todo por la penuria económica ocasionada por las grandes obras públicas y una ambiciosa política internacional. Ya su padre, en los últimos años de reinado, estuvo a punto de declarar la bancarrota y en 1789 la deuda pública ascendía a 4.500 millones. Como remedio supremo, el rey accedió a la convocatoria de los Estados Generales en Versalles. El tercero de ellos, al serle cerradas las puertas del lugar de reuniones, las lleva a cabo en el vecino juego de pelota, jurando no separarse hasta lograr una constitución. El día 6 de octubre, una multitud penetraba en el Palacio de Versalles por una puerta mal guardada. Un guardia de corps la quiso rechazar haciendo fuego y un hombre cayó muerto en el patio. Los guardias fueron arrollados y obligados a hacerse fuertes. Patios y escaleras fueron invadidos. Muchos guardias perecieron y sus cabezas fueron colocadas en las puntas de las picas. El traslado del rey a París tuvo más importancia que la toma de la Bastilla, fortaleza que desde Richelieu servía de prisión de Estado. Ahora el monarca y la asamblea se hallaban en poder del pueblo de París y la revolución iniciaba su camino. Luis XVI, sin embargo, no se resignó a ser su prisionero e intentó abandonar la capital, el 20 de junio, en una berlina preparada ex profeso. Sin embargo, reconocido por un postillón, era detenido en Varennes, mientras un ejército destacado en su ayuda llegaba demasiado tarde para liberarlo. Por entonces irrumpe en la historia de España Manuel Godoy y Álvarez de Faria. No está claro el proceso que le llevó a captar la voluntad de los reyes, pues él mismo lo calla en sus memorias. Mas a los 2 años, de guardia de corps, había llegado a mariscal de campo. Un mes más tarde, el rey le hace donación de la dehesa de Alcudia
con el título de Grande de España. Ni tan inteligente como los reyes suponían, ni tan necio como sus enemigos le juzgaban, Godoy gobernó como los antiguos válidos. No toleró que nadie le hiciese sombra y procuró la ruina de cualquiera que pudiese obstaculizar su dominio, por eminentes que fueran sus servicios. El más grave problema que se presentaba al nuevo secretario de Estado era el avance arrollador de la Revolución Francesa. Carlos IV aún deseaba salvar al rey francés, pero ya los acontecimientos se precipitaban y Luis XVI subía al cadalso. Francia, fundándose en las gestiones realizadas por España para salvar a su monarca, declaraba la guerra, acabando por enfrentarse finalmente a toda Europa. Fue una lucha entre pueblos que deseaban imponerse mutuamente una ideología y un sistema totalmente antagónicos. De un lado las monarquías europeas, del otro el sentido expansivo de la Revolución Francesa. Francia improvisó ejércitos generales y armamentos. Se inicia a lo largo de sus fronteras una serie de victorias inverosímiles y en Tolón, donde los aliados se ven obligados a retirarse a la luz de los incendios, suena por vez primera el nombre de un capitán de artillería llamado Napoleón Bonaparte. El fracaso de la guerra contra Francia enfrentará a Godoy con el conde de Aranda. Aún se combatía en la península cuando ya se firmaba la paz de Basilea, y más tarde el Tratado de San Ildefonso, que establecía una alianza ofensiva y defensiva entre Francia y España. El tratado traía como consecuencia inmediata la guerra contra Gran Bretaña, que habría de resultar funesta para España. El primero de los grandes desastres fue el combate ante el Cabo San Vicente, donde la escuadra española fue dispersada, aunque Nelson era rechazado a su vez ante Tenerife. Cae Godoy y le sustituyen Jovellanos y Francisco de Saavedra, que intentan la reforma de la hacienda pública, el fomento de la economía y la reforma de la enseñanza, principalmente en las universidades, dando más importancia a las ciencias exactas y naturales y escogiendo a la de Salamanca como modelo para los demás centros. Jurista, historiador, economista y literato, Jovellanos es un ejemplo de los hombres que a través de todos los siglos han querido mantener a España dentro de las corrientes de la cultura europea. La vuelta imprevista de Godoy pone fin a sus proyectos. Napoleón continúa presionando para que la Corte de Madrid decida enviar tropas contra Portugal, cuyos puertos continúan abiertos a los barcos británicos, y finalmente, el 16 de mayo de 1801, empiezan las operaciones bélicas. 2 días más tarde la campaña está terminada porque las tropas españolas no encuentran resistencia, y además Inglaterra ha abandonado a Portugal. Godoy consigue así sus primeros laureles militares en la llamada Guerra de las Naranjas, por las que sus soldados traen de Yelves. Mas en el mismo instante en que se dispone a firmar el Tratado de Paz, llegan de París noticias de que Napoleón impone penosas condiciones. La mayor parte de Portugal deberá ser ocupada militarmente. Bonaparte no desea aliados, sino vasallos. El año de 1803 fue terrible para España. Las lluvias pertinaces impidieron la siembra y el hambre dominó toda la península.
Multitud de procesiones poblaron las aldeas y en todo el año no cesaron de alzarse rogativas a fin de lograr un alivio para los campos y las cosechas. La peste se extendió por Andalucía y Levante y por si fuera poco de nuevo la guerra amenazaba. El rey y su ministro Godoy, último representante del despotismo ilustrado, hicieron lo humanamente posible para mejorar la situación de los más perjudicados, ayudados por las comunidades religiosas que facilitaron para la lucha contra tanta calamidad importantes recursos. Se despacharon convoyes de grano a las provincias más afectadas por el hambre. Pero la dificultad de las comunicaciones, unida a la desorganización acarreada por las pasadas contiendas, hacía que los alimentos llegaran con considerable retraso. La ignorancia de los campesinos impedía a su vez una política sanitaria adecuada, y por mucho que desde la corte los ministros se afanaran, enfermedades y epidemias hicieron más estragos que las guerras anteriores. Iglesias y ermitas quedaron abiertas día y noche y los fieles acudían a ellas para implorar del cielo el remedio que nadie parecía capaz de alcanzar. Por todo el año las imágenes vieron en torno multitud de fieles en villas y aldeas, lo mismo que en Madrid, en la ermita de su santo más popular, San Antonio de la Florida. Toda España aspiraba a un tiempo de paz, una tregua al menos, que permitiese al país rehacerse. Pero no fue posible. Napoleón, reciente triunfador en Marengo y ahora emperador de los franceses, necesitaba la escuadra española para su proyectada invasión a Inglaterra. Su plan fue desbaratado por la agilidad y pericia de los almirantes ingleses, y tras el combate indeciso del Cabo Finisterre, la escuadra franco-española tuvo que reparar sus averías recalando en Cádiz. Napoleón, poco diestro en las cosas de la mar, ordenó la salida y frente a Nelson, los marinos españoles Gravina, Churruca y Alcalá Galiano eran sacrificados a la impericia de los mandos franceses. La escuadra aliada dejó así la bahía de Cádiz y a la mañana siguiente forzaba la salida hacia el lugar de la batalla. Conscientes de lo arriesgado de su acción, los marinos españoles, y Gravina en particular, intentaron convencer al almirante francés de lo descabellado de su plan de batalla. Pero al no ser escuchados, se aprestaron a cumplir con su deber, aun sabiendo que ello suponía una muerte cierta. Franceses y españoles rivalizaron con sus enemigos en valor y sacrificio, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Murieron Nelson por los ingleses y por los españoles Churruca y Alcalá Galiano, junto a los principales jefes aliados. En octubre de 1807, el ejército francés pasaba el Bidasoa y ocupaba Irún. No se ofreció resistencia, pues el pueblo pensaba que el objetivo de Napoleón era derribar a Godoy, a quien todos culpaban de los males del país. Solo una persona podía hacerle frente: el príncipe de Asturias, futuro Fernando VII. Mas sus actividades en contra del valido eran finalmente descubiertas. Perdonado por la reina, prosiguió la corte sus días de caza y recreo en San Ildefonso, en tanto las tropas francesas continuaban entrando en España con el pretexto de invadir Portugal. Los agentes del partido contrario a Godoy excitaron los ánimos de la plebe que desde Madrid había acudido a Aranjuez y así, en el mes de marzo, estallaba el motín que viene a alterar la historia de España.
El palacio de Godoy fue asaltado por las turbas y el rey tuvo que publicar un decreto destituyendo al marido, que buscó refugio en las guardillas de su casa. Tras día y medio sin comer, intentó abandonar su palacio, pero reconocido por la guardia valona, acudió el gentío apedreándole. Es llevado a rastras hasta el palacio del príncipe con una capa vieja sobre los hombros y el tricornio hundido a fuerza de golpes. Tiene una herida abierta bajo el ojo derecho y casi de milagro llega vivo al cuerpo de guardia con una puñalada en una pierna y los pies heridos por los cascos de los caballos. A poco el príncipe Fernando recibía de manos de su padre un manifiesto en el que Carlos IV declaraba haber resuelto tras madura reflexión abdicar en favor de su hijo, siendo su voluntad que el príncipe fuese reconocido como señor natural de sus reinos y estados. Ningún príncipe hasta entonces había sido acogido con tal entusiasmo. Ninguno tampoco comenzaba su reinado en tan terribles circunstancias. El 24 de mayo hacía su entrada en Madrid. Mas si el nuevo rey era dueño del corazón de los españoles, no lo era de España, ni aún de la misma villa y corte que le aclamaba. Días antes había entrado en ella Murat, cuyos informes a Bonaparte el propio embajador francés contradecía escribiendo: la nación española no se parece a ninguna otra y no se la puede juzgar sino desde dentro. Creo importante que vuestra majestad decida venir lo más pronto posible y no adopte ninguna medida hasta ver las cosas por sí mismo. Los españoles tienen un carácter noble y generoso, pero tienden a la ferocidad y no soportarán ser tratados como nación conquistada. Obligados por la desesperación serán capaces de las más grandes y valientes revoluciones y de los más violentos excesos. La ambición y la soberbia hicieron que Napoleón desoyese estas palabras y escuchase con más agrado la visión optimista de Murat cuando aseguraba: señor, con nuestros cañones y nuestras tropas respondo de todo. Fueron tales informes los que animaron a Napoleón a poner en práctica su plan de guerra contra los españoles. El plan de Napoleón para destronar a los Borbones en España e imponer en el trono a su hermano José consistía en atraer con toda clase de engaños a los diversos miembros de la familia real española hasta algún lugar al otro lado de la frontera para allí obligarles a resignar en él sus poderes. Fue fácil hacer salir a la mayor parte de ellos, pero no así arrancar a Fernando VII de la corte, donde había sido recibido con fervor popular sin precedentes. El pretexto para hacerle abandonar Madrid fue una supuesta venida de Napoleón a la corte española para arreglar los asuntos de la corona tras haber declarado Carlos IV nula su abdicación de Aranjuez. El 10 de abril de 1808 partió la corte de Fernando VII al encuentro de Napoleón y fue su viaje un paseo triunfal por Castilla. En Burgos, los viajeros recibieron el primer desengaño al no encontrar a Bonaparte en la ciudad. En pleno ambiente de sospecha, el rey pidió alguna demora con pretexto de celebrar las fiestas de Semana Santa. Se le propuso entonces la huida con un plan de éxito casi seguro, pero el rey se negó a aceptarlo, ya que hubiera hecho estallar la guerra civil inmediatamente entre la España apasionada por la causa del nuevo rey y el rey viejo apoyado por Napoleón. En Vitoria llegaba una carta premiante de Bonaparte y 2 días después la comitiva pasaba la frontera. En Bayona, el rey y el príncipe abdicaron, pasando más tarde al castillo de Balançay como huéspedes de Talleyrand. Pero ya, días antes, los acontecimientos se precipitaban en España. El llanto del infante don Francisco, cuando se le obligaba a tomar el coche para Francia,
lanza al pueblo de Madrid contra las tropas de Murat. El núcleo principal de la resistencia fue el Parque de Monteleón. Pero al fin la revuelta fue vencida y Murat la reprimió con terrible dureza. El motín tuvo, sin embargo, trascendencia histórica. El mismo 2 de mayo, los dos alcaldes de Móstoles firmaban su famoso pregón declarando la guerra a los franceses. En tanto, los pelotones de ejecución llenaban 18 carros de cadáveres en las inmediaciones del Paseo del Prado. José Bonaparte, apenas llegado a Madrid, escribe a su hermano: el estado de esta ciudad continúa siendo el mismo. Tengo por enemigo a una nación de 12 millones de habitantes, bravos y exasperados hasta el extremo. Todo lo que se hizo aquí el 2 de mayo es odioso. No se ha tenido ninguna de las consideraciones debidas con este pueblo. Los hombres honrados no me son más afectos que los pícaros. Señor, estáis en un error. Vuestra gloria se hundirá en España. Los triunfos de Napoleón y la política de su hermano en España plantean el problema de los afrancesados, es decir, de los que en cierta medida colaboran con los franceses. Para ellos, entre los que se hallan el mismo Goya, Moratín y Silvela, la nueva dinastía francesa es un medio de europeizar a España, y los más sinceros son los antiguos protegidos de Godoy. Las operaciones militares de ocupación continúan mientras tanto. Los ejércitos franceses alcanzan ya la suma de 160.000 hombres y 20.000 caballos. Son soldados bien equipados y acostumbrados a vencer, al mando de los mejores generales del imperio. Nada interesaba tanto a Napoleón como tomar la plaza de Cádiz, en cuyo puerto la escuadra francesa se mantenía bloqueada por la inglesa y bajo el fuego de las baterías españolas. Dupont, al mando de 20.000 veteranos, forzó el puente de Alcolea y se dirigió hacia Córdoba. La confianza de Murat, organizador de la expedición, era absoluta. Al primer cañonazo que usted dispare, escribe a su general, debe volver la tranquilidad a toda Andalucía y diría que a casi toda España. En tanto, Dupont entraba en Córdoba. Él y sus soldados oscurecían sus evidentes cualidades militares con la codicia más desenfrenada. La ciudad rica siempre, en la que se acumulaban riquezas debidas a un próspero comercio, era una buena presa para los ávidos soldados. El saqueo fue terrible y el botín dificultó las operaciones, excitando el deseo de venganza de los andaluces, que multiplicaron las partidas que incomunicaban a Andalucía con Madrid. Ante la hostilidad general del campo andaluz, Dupont y sus tropas abandonaron Córdoba y se establecieron en Andújar a mediados de junio.
Aquí también se reprodujeron las violencias y saqueos, secuela inevitable ya del paso de los ejércitos franceses y que a la larga vendría a resultarles fatal. Entretenidos por el pillaje, desmoralizadas las tropas, obsesionadas por llevar consigo cuanto de valor podían encontrar en las ciudades a su paso, quedaron en esta villa demasiado tiempo, en una inactividad de la que sacarían provecho los mandos españoles. Estos eran el general Castaños, jefe del ejército de la Junta Suprema de Sevilla, el mariscal de campo Coupigny y el teniente general Reding, suizo al servicio de España. Nuevos desmanes cometidos en Jaén venían a aumentar, si ello era posible, la frenética y desesperada hostilidad de los andaluces. Un destacamento francés, enviado en busca de víveres, después de saquear terriblemente la ciudad, había vuelto a su cuartel general asolando a su paso la comarca. De Jaén se contaban historias en las que la realidad se unía a la fantasía avivada por el odio. Se hablaba de mujeres y niños degollados, de frailes y enfermos muertos en los mismos hospitales. Ni un grano de trigo, ni una azumbre de vino, ni un puñado de paja habían dejado las tropas tras de sí, y hasta las medicinas de las boticas, al decir de un testigo de aquellas jornadas, habían sido robadas, lo mismo que los tesoros de las iglesias. Diversas circunstancias contribuyeron a la derrota de los ejércitos franceses en estos campos de Bailén. El embarazo del copioso botín, la excelente estrategia de los mandos españoles y, sobre todo, la colaboración del pueblo andaluz. A ello se unió el terrible calor de julio y el hecho de que los suizos, a las órdenes de Dupont, se pasaran al lado de sus compatriotas en las filas de Castaños. De este modo, bajo el sol riguroso de Andalucía, Dupont y Bedel, con sus 20.000 veteranos, tuvieron que rendirse después de largas negociaciones. El ejército español tuvo que dedicarse a la difícil tarea de defender a los franceses desarmados de las iras populares. Las consecuencias de la batalla de Bailén fueron incalculables no solamente para España, sino para todas las naciones sojuzgadas por Napoleón. Era la primera vez que un ejército imperial era vencido en campo abierto y para los españoles aquel primer éxito despertó un optimismo ya a prueba de reveses. La noticia llegó tardíamente a Madrid, pues los partes eran interceptados por los guerrilleros, pero se difundió con gran rapidez entre los patriotas de toda la península. Cuando en París se conoció la capitulación de Bailén y la Convención de Cintra, así como la creación de una Junta Central en la península, a la que el Consejo de Castilla había prestado juramento, Napoleón decidió venir en persona a España. Parto dentro de unos días, dirá a sus diputados, para ponerme yo mismo a la cabeza del ejército, coronar en Madrid al rey de España y plantar mis águilas sobre las fortalezas de Lisboa. Alcanzó fácilmente Burgos camino de la capital de España, y mientras parte del ejército cruza el Guadarrama por el Alto del León, el mismo emperador, al frente de 40.000 hombres, forzaba el paso de Somosierra.
El camino de Madrid quedaba libre. La capital apenas defendida hizo un conato de defensa anárquica y desesperada, y a poco se firma la paz que entregaba por segunda vez la ciudad a Bonaparte. Napoleón se alojó en Chamartín, en la quinta del Duque del Infantado. Una mañana del mes de diciembre, acompañado de su hermano y de un séquito numeroso, entró en Madrid dirigiéndose a Palacio. Mas el emperador, tan vanidoso de su fama y de la expectación que despertaba en las multitudes, se vio defraudado. Cruzó la villa, diría un testigo, sin que nadie demostrase curiosidad por conocer a un hombre tan extraordinario. En tanto, uno de los mejores generales ingleses, John Moore, salió de Portugal con un ejército pequeño pero bien disciplinado, y tras ocupar Salamanca, intentó cortar las comunicaciones de las tropas francesas con la frontera. Napoleón se dio cuenta del peligro que corría y a su vez intentó cortar el contacto de Moore con la escuadra inglesa que le esperaba en La Coruña. Cruzó el Alto del León y una semana más tarde estaba en Astorga, donde se hacía mostrar los oficiales prisioneros tomados a los ingleses. Mas las adversas noticias recibidas de Francia le obligaron a suspender la persecución de Moore, que moriría en La Coruña frente a los mariscales Soult y Ney, defendiendo el reembarque de sus tropas. Napoleón, días más tarde, cruzaba de nuevo la frontera abandonando España. La guerra de la independencia habría de durar 6 años. Dejando aparte la batalla de Bailén, la mayor aportación española a la lucha contra Napoleón son las guerrillas. Este tipo de guerra de pequeños grupos de paisanos, con los que colaboraban hasta las mujeres de las aldeas, está en perfecto acuerdo con el temperamento anárquico y la capacidad de valor y resistencia de los españoles. En ningún otro hecho de armas se reveló esta capacidad de resistencia y sacrificio, como en los sitios de Zaragoza y Gerona bajo el mando de Palafox y Álvarez de Castro. Ante los muros de Zaragoza fueron desfilando los mejores generales del imperio. Al fin se decidió el asalto tras un bombardeo asolador. Fue preciso ganar casa por casa y calle por calle, con pérdidas enormes entre los atacantes y los defensores. Agustina de Aragón llegará a convertirse en símbolo del heroísmo español en estos sitios que, en lo que a Zaragoza se refiere, concluyeron con una capitulación honrosa, tras la cual la guarnición debería salir con todos los honores. La ciudad había resistido un asedio de 2 meses, 42 días de bombardeos y 23 de combate casa por casa. Habían muerto los 2/3 del ejército y la mitad de la población civil, cuya resistencia porfiada solo se vería superada por la de la Plaza Fuerte de Gerona. Nuevos contingentes de tropas recibidos por los franceses llevan a sus ejércitos otra vez por el camino de Jaén y Sevilla. José Bonaparte pudo, sin gran resistencia, realizar una expedición triunfal por Andalucía, de enero a abril de 1810. Mas, como siempre, la detención excesiva de su séquito en Sevilla fue aprovechada hábilmente por los generales españoles para convertir a Cádiz en plaza inexpugnable con la colaboración de la escuadra inglesa.
La ciudad se convierte en capital de la España libre y en ella se realizará una revolución política de gran trascendencia para el porvenir de España al convocarse las Cortes. El 10 de septiembre de 1810, los 104 diputados llegados a Cádiz se reúnen en un pequeño teatro de la isla de León. Para comenzar, la Asamblea declara no reconocer otro rey que Fernando VII y trasladadas las sesiones a la ciudad de Cádiz, estas tendrán lugar ahora en la iglesia de San Felipe Neri. Todos los diputados son patriotas y ansían la expulsión de los franceses, pero desde los primeros días se dividen en liberales y moderados. Las Cortes se convierten pronto en lugar de apasionadas discusiones en las que se trata más de dar al país una constitución que de buscar los medios para rechazar a los franceses. Por último, se llega a la votación final que tiene lugar el 19 de marzo de 1812. La Constitución, que tanta sangre haría correr más tarde, es un arreglo de compromiso entre las viejas tradiciones españolas y los principios proclamados por la Revolución Francesa. Cuando el embajador inglés la conoce, escribe a su gobierno: las Cortes han hecho la Constitución como un pintor sus cuadros, buscando antes que nada satisfacer a todos. En marzo de 1813, el rey José deja definitivamente Madrid camino de Francia. Ante Vitoria se da la batalla decisiva en la que las tropas de Napoleón son derrotadas definitivamente. Cinco meses más tarde, el ejército de Wellington entra en Francia y a poco Fernando VII queda libre. Con la expulsión de las tropas francesas que aún quedaban en España, la guerra de la independencia había terminado. Los últimos soldados de Napoleón dejaban tras sí un país en ruinas, empobrecido, donde una parte notable de la población vivirá de la misericordia de los conventos. Son los años en que la peste viene a sumarse una vez más a tanto desastre como la guerra trae consigo. Puede servir de símbolo a esta época, es Francisco de Goya y Lucientes, testigo de estos años a lo largo de una vida prolongada, observador privilegiado desde sus días jóvenes en la corte hasta el tiempo postrero del destierro. Su arte, desde los cuadros galantes a los lienzos que narran los días heroicos de su patria, acabará a su vez en imágenes ciertas, más disfrazadas a veces de alegorías, en las que se adivinan rostros, tragedias, luces, sueños de la razón, que al decir del artista, engendra monstruos. Supremo definidor de España y el mundo de su tiempo, en cuanto de noble o miserable existe, su genio no fue sensible solo a lo raro y alucinante, sino también a toda flaqueza que fustiga a través de sus dibujos. Supo ver dónde acababa el siglo XVIII y dónde comenzaba el XIX, no solo para el arte, sino también para la historia. Y solitario, sordo, viejo ya, utilizará su genio para evadirse de la dura realidad que le rodea. Día tras día, irá dejando en las paredes de su última morada, junto al río, la huella de sus visiones y recuerdos que en sus últimos años llenan ahora sus horas vacías. Las jornadas alegres junto al Manzanares se borraron definitivamente. Ahora surgen en su lugar conspiradores,
Cantos desesperados, fúnebres aquelarres como heraldos funestos de los males que se ciernen sobre España, de las guerras civiles que azotarán el país en un plazo inminente. La aventura de Napoleón resultará para España aún más funesta que para Francia. Su invasión, aparte de los horrores de la guerra, traerá consigo la división irreductible de las dos Españas y la debilidad del poder público ante los partidos. Sobre el país destruido que pronto perderá sus colonias, se cernirá durante muchos años el oscuro presagio por Goya anticipado, el coloso del miedo.